Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a dar inicio a este curso de manejo de cáncer de diversidad de tiroides organizado por el Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 Lima, para el cual para mí es un gusto de presentarles al doctor Hildauro Aguirre Sosa, quien es decano del Consejo Regional 3 de Lima, para que dé las palabras de bienvenida. Doctor Hildauro Aguirre Sosa, por favor, sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, doctor Luis Araujo. En primer lugar, quiero dar un saludo fraterno a todos los que nos están en estos momentos acompañando a este curso virtual. Felicitar al comité organizador, al doctor Mario Carrión, a toda su junta directiva y muy especial a responsables de este curso, al doctor Luis Araujo aquí presente y a la doctora Rosa Laimes. Para mí es un placer conectarme a ustedes. Van a tocar una patología que parece mentira, es el tercero después del cáncer de mama y de cuello uterino, y creo que es importantísimo abordarlo en este primer nivel de atención. Como yo siempre le digo a los que estamos colegiando, como médicos nunca debemos olvidarnos de la parte semiológica, que significa hacer un examen completo, y haciendo un buen examen del cuello podemos detectar algún tipo de nódulo que nos pudiera hacer sospechar justamente de este tipo de patología. Darle la bienvenida, un saludo fraterno a todas las mujeres médicas por el Día Internacional de la Mujer que se conmemorará el día de mañana, en los cuales también les invitamos porque va a haber una ceremonia a partir de las 5:30 al Centro de Convenciones Colegio Médico Perú. Bienvenido y declaramos inaugurado este curso virtual de cáncer, de manejo de cáncer diferenciado de tiroides. Gracias, doctor Araujo. Muy bien, le agradecemos pues al doctor Hildauro Aguirre Sosa por las palabras de bienvenida, igualmente la inauguración. Y bueno, doctor, esperemos tenerlo más adelante. Entonces vamos a continuar con la programación de este curso de manejo del cáncer de inicio de tiroides y para mí es un honor presentarlo al doctor Luis Álvaro Rodríguez. Él es médico asistente del Departamento de Prevención del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con amplia experiencia pues, en la parte en todo lo que respecta a epidemiología. ¿Quién nos va a hablar ahora, pues, aspectos de epidemiología en el cáncer diferenciado de tiroides? Doctor Luis Álvarez Rodríguez, por favor, para que pueda empezar su ponencia. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de participar en este curso, sobre todo muy agradecido por la invitación a través del doctor Araujo y respaldado por el doctor Aguirre, aquí presentes. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes mi experiencia y sobre todo también la oportunidad que se me da de poder hablar de este tema que me apasiona tanto, que es la epidemiología, ¿no? Entonces, voy a iniciar compartiendo pantalla. Sí se me escucha bien ahí, ¿no? Escucha muy bien, sí, doctor, ya puede Eh, empezar. sí, ya, perfecto. Sí, estoy compartiendo pantalla, se ve, ¿verdad? También se ve, no hay, se ve muy Perfecto, nítido. muy bien. Bueno, el tema que voy a exponer el día de hoy es epidemiología del cáncer de tiroides. Si bien la epidemiología es una herramienta básica y muy importante en la medicina, gracias a esta herramienta nos permite poder tomar decisiones que pueden impactar directamente en la salud de una población. Si bien la epidemiología en el pregrado muchos de nosotros no lo considerábamos muy interesante la materia, yo en lo personal a veces cuando leía alguna patología me saltaba la parte de epidemiología porque no me parecía muy atractiva, se me hacía un poco aburrida, pero ahora como especialista y eh, como magíster, vemos que la epidemiología es una parte sumamente importante, sobre todo en el manejo del cáncer, ¿no? Que es la parte en donde yo me especializo. Yo soy cirujano oncólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con sede en el INEN. Trabajo en el Departamento de Prevención y Promoción a la Salud, en el área del Centro Asistencial de Detección Oportuna de Cáncer. Llevo ya 5 años y medio de experiencia en el área y bueno, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
Entonces, sin más preámbulo, es muy importante, antes de hablarle de epidemiología, es necesario también hablar un poquito de historia y de historia del cáncer. En sí, los registros más antiguos de la existencia del cáncer datan de varios años, varios miles de años, y uno de los papiros más famosos donde se registran este tipo de patología es el papiro de Herbes. Este papiro ilustra alguna de las patologías asociadas o relacionadas con el cáncer, ¿sí? Se observaban lesiones en la mama en estos papiros y que muchos de ellos el tratamiento era mutilarles el tumor. Estas cirugías eran demasiado cruentas y que tenían una mortalidad sumamente elevada. Hay también anécdotas en escritos que se han encontrado, por ejemplo, de una reina persa que tenía un cáncer de mama y que uno de sus esclavos se lo extirpó a través de un procedimiento quirúrgico. También se han evidenciado lesiones en algunos fósiles en donde datan de miles de años atrás, en donde se observaban lesiones metastásicas en el hueso. Y bueno, obviamente esto es una evidencia muy importante de que el cáncer ha existido durante la historia de la humanidad, ¿sí? Es una patología que nos ha acompañado durante la historia. Ya posteriormente, con el surgimiento de civilizaciones antiguas, una de las más desarrolladas fue la griega, en donde revolucionó también el concepto de la medicina. Tenemos a Hipócrates, que fue la primera persona que acuñó el término cáncer con la palabra carquinos, que significaba cangrejo. Hipócrates, analógicamente, vio que el cangrejo se asemejaba mucho a estos tumores donde la infiltración o la infiltración de los tejidos semejaban las patas del cangrejo. Entonces, lo que hace el cangrejo cuando agarra algo, lo sostiene y no lo suelta. Entonces, el cáncer semejaba mucho lo que hacían los cangrejos, se aferraba tanto al tejido que no lo soltaba, y evidentemente es por eso que él acuñó este nombre a esta patología. Ellos manejaban mucho la teoría de los humores, en donde la explicación que ellos daban al cáncer era un exceso de bilis negra, ¿no? Entonces, esta teoría de los humores venía muy asociado a la práctica de la medicina empírica, ¿no? Y bueno, esta teoría de los humores persistió durante muchísimos años, incluso durante la Edad Media. Pero fue hasta la época del Renacimiento donde se realizaron las descripciones a través de las autopsias de los componentes anatómicos más importantes, y esto conllevó un mayor desarrollo de lo que era la cirugía. Si bien las técnicas quirúrgicas eran demasiado rudimentarias, eran muchas de las veces no se contaba con la anestesia y se hacían con el paciente totalmente consciente. Entonces, muchas cirugías eran muy radicales o muy sanguinarias y los pacientes fallecían por las complicaciones. Entonces, se dependía mucho de la habilidad quirúrgica de la persona para que el paciente no falleciera. Es por eso que estos métodos eran muy populares, de las amputaciones sin anestesia, y que se hacían en algunos minutos. Y obviamente, bueno, algunos de los pacientes fallecían por el shock neurogénico, ¿no? Entonces, estos métodos persistieron durante muchísimos años, hasta que a finales del siglo XIX se introdujo por primera vez la técnica de la anestesia. Entonces, la técnica de la anestesia permitió que se pudieran hacer cirugías más radicales, que pudieran durar más tiempo, y por lo tanto se empezó a revolucionar más el tratamiento del cáncer, y también conllevó a que la bacteriología, con la introducción de esta nueva ciencia, se introdujeran los campos quirúrgicos, se empezaron a usar guantes quirúrgicos, y de esta manera
se hacían ya las técnicas quirúrgicas en una forma más adecuada con las técnicas de asepsia y antisepsia que deben de realizarse, ¿no? Y esto vio que como consecuencia que disminuía la mortalidad, pero también esto ayudó a implementar hacer cirugías más radicales en el cáncer. Entonces, la implementación de estas técnicas quirúrgicas favoreció bastante el avance en el tratamiento del cáncer, ¿no? Ahora, hablando particularmente de lo que es la patología tiroidea, vemos que la introducción de la cirugía de la tiroides, exclusiva o específicamente la tiroidectomía total, empezó o la primera descripción de ello fue en 1880, ¿sí? Que esto coincide mucho con el advenimiento de la anestesiología. Entonces, a partir de esta era es muy importante porque se desarrollaron las técnicas de cirugías radicales. Tenemos la mastectomía radical, que también fue nombre la mastectomía radical, ¿no? Posteriormente empezó también a haber mayor descubrimiento, mayor entendimiento en relación a la fisiología de la glándula tiroidea. Entonces tenemos a Theodore Koche y a Edward Kendall, que ambos ganaron el Premio Nobel de Medicina por los estudios en la fisiología tiroidea y también por el descubrimiento de la tiroxina. Entonces, esto fue hasta inicios del siglo pasado, inicios del siglo XX, cuando recién se comprende la patología tiroidea, ¿sí? Y en 1934 se introduce por primera vez la radioactividad artificial a través de Irene y Joliot Curie, que era la hija de Marie Curie y su esposo, ¿no? Entonces, ellos descubrieron la radioactividad artificial y gracias a ellos se implementó el radioiodo, que es el tratamiento para el cáncer de tiroides avanzado, ¿no? O sea, gracias a este desarrollo científico se pudo implementar más el tratamiento del cáncer de tiroides. Ahora, en relación a la epidemiología, ¿qué es lo que pasaba? En 1713 se empezaron a observar algunas de las posibles causas en relación al cáncer. El primer escrito publicado fue en 1713, en donde se observaba que el cáncer de mama estaba asociado a las monjas y que posiblemente estaba asociado al celibato. En 1775 hubo un estudio muy famoso que fue por Percival Pott, donde él observaba que los desollinadores ingleses desarrollaban cáncer de escroto y que los desollinadores alemanes que usaban ropa adecuada no desarrollaban el cáncer de escroto. Esta fue la primera observación de causa y efecto. Estos estudios se fueron extendiendo durante muchísimos años, posteriormente a través de Henry Butlin, y estos fueron los que empezaron a dar los criterios de causalidad que se conoce actualmente en la medicina basada en evidencia. Posteriormente, a inicios del siglo pasado, en 1915, ocurre la primera publicación de mortalidad en cáncer a nivel mundial, y en 1954 recién se establece el tabaquismo como potencial carcinógeno o como causa del cáncer de pulmón. O sea, esto fue hasta mediados del siglo pasado, siendo así que el tabaquismo se había estado implementando durante muchísimos años. Y en 1947 hubo una publicación en relación a la higiene sexual y el cáncer de pene. Entonces, el desarrollo de la epidemiología se vio todavía más recién el siglo pasado. Entonces, la ventaja de estos estudios epidemiológicos es que a través de la observación se empezaron a identificar factores de riesgo sin la necesidad de exponer intencionadamente a las personas a algún factor de riesgo para llegar a una conclusión sobre la causa del cáncer. Entonces, este desarrollo de la epidemiología fue muy importante durante la historia. Entonces, cuando estudiamos epidemiología, siempre es muy importante que nos hagamos preguntas. Principalmente, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué tipo de personas afecta? No es lo mismo las personas que viven en Estados Unidos, las que viven en Europa, las que viven en Latinoamérica, ¿sí?
cuál es el estilo de vida de las personas que afecta más un cáncer, ¿sí? Si es que son obesos, si hacen ejercicio, si consumen cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, en el cáncer de mama se ha visto que el estilo de vida que llevan las mujeres con factores de riesgo consumen más anticonceptivos porque desean embarazarse posteriormente, porque están incorporándose a actividades económicas, desean desarrollarse más profesionalmente. Y ese es un estilo de vida diferente a lo que se ve con otras personas o lo que se veía antes. Antes, la mayor parte de las mujeres eran amas de casa y se embarazaban en edades más tempranas que lo que sucede ahora, ¿no? Y eso se le llama una transición epidemiológica, que es muy importante considerarlo también como dentro de los factores de riesgo para cáncer. Es muy importante también observar en qué grupos me representa mayor riesgo, ¿sí? Si es que son personas que se dedican a un tipo de actividad, si es que son personas obesas, si es que son personas de raza blanca o que son afrodescendientes, etcétera. ¿Cuál es el patrón de estas personas en relación al desarrollo de ciertos tipos de cáncer? Y si es que estas personas representan un mayor riesgo, ¿no? Entonces, si yo identifico una población de mayor riesgo, yo aquí es donde tengo que hacer labores de intervención oportuna para evitar que se siga desarrollando cáncer en estas poblaciones. Y también tengo de hacerme la pregunta, ¿cómo cambia la frecuencia en el tiempo? Si yo hago una intervención en una población con la finalidad de disminuir la mortalidad por cáncer, es evaluar si esto está haciendo un efecto o no está haciendo ningún efecto. O si un factor de riesgo que he descubierto en una población me está conllevando a que aumenten más los casos de cáncer en esta población y por lo tanto este factor de riesgo necesito controlarlo de manera activa para disminuir la mortalidad por cáncer o disminuir la incidencia por cáncer, ¿sí? Entonces, estas preguntas son muy importantes hacérselas en epidemiología, ¿sí? Y hablando particularmente del cáncer de tiroides, es muy importante comprender dentro de la epidemiología el comportamiento del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, ¿cuál es la manifestación clínica predominante en la población que estoy estudiando? ¿Cómo es que se diagnostica? Si a través de ecografía o con exámenes clínicos, y qué condiciones tienen los pacientes que acuden a hacerse el chequeo cuando se les descubre el cáncer de tiroides. Entonces, ya sabemos actualmente que el cáncer de tiroides es de los cánceres menos agresivos en comparación con otro tipo. Por lo tanto, es imprescindible que se comprenda la biología tumoral del cáncer para yo poder comprender la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer y de acuerdo a ellos realizar las intervenciones necesarias para evitar o disminuir su incidencia y disminuir su mortalidad. Ya sabemos que actualmente que dentro del cáncer de tiroides hay diferentes tipos histológicos y que estos tipos histológicos tienen un comportamiento totalmente diferente. Tenemos el carcinoma papilar, tenemos el carcinoma folicular, tenemos el carcinoma anaplásico, el carcinoma medular, tenemos el linfoma tiroideo, etc. Tenemos diferentes tipos, incluso dentro del papilar tenemos diferentes variantes. Entonces, es muy importante que entendamos la biología tumoral y la forma de presentación clínica del cáncer de tiroides en este caso, ¿no? Si bien sabemos que el cáncer de tiroides es predominantemente identificado en mujeres, y hay estudios que han tratado de ver la relación, si hay una relación o una plausibilidad biológica o si es una condición de estilo de vida que tienen las mujeres en donde se les diagnostica el cáncer de tiroides. Una de las explicaciones es que la mayor parte de las mujeres se hacen más chequeos que los hombres, ¿sí? Las mujeres durante toda la vida están en chequeos con los ginecólogos, ya sea durante control prenatal, cuando se embarazan, les hacen pruebas de función tiroidea, muchas veces pueden desarrollar bocios fisiológicos durante el embarazo. En algún momento de la vida pueden manifestar alguna molestia cervical y se puede identificar algún nódulo
Durante la menopausia tienen que ir al ginecólogo para que les esté monitorizando la terapia de reemplazo hormonal y esto conlleva exámenes físicos de manera continua. Entonces, esto es una de las explicaciones por las cuales se ha identificado que el cáncer de tiroides es más frecuente en mujeres porque la mortalidad no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer en relación a la mortalidad. Únicamente vemos más incidencia en cáncer de tiroides en mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes también, que vamos a hablar un poquito más sobre esto. También han habido estudios que han tratado de explicar el tema biológico y la explicación que ellos encuentran es que hay receptores hormonales dentro de las células del cáncer de tiroides, hay receptores estrogénicos tipo alfa que son estimulados durante los periodos reproductivos de la mujer, que es en mujeres jóvenes, y por lo tanto aumenta el riesgo de cáncer de tiroides, ¿no? El factor racial, se ha visto que las mujeres blancas son las que tienen mayor incidencia de cáncer de tiroides y esto se ha visto en los países de mayor desarrollo, en donde vemos que el cáncer de tiroides es más incidente en estos lugares. Vemos que es Estados Unidos, Canadá, Australia, varias entidades en Europa, ¿sí? Entonces, la mayor parte de esta población o gran parte de esta población es población blanca. Entonces, una de las explicaciones es sobre el poder adquisitivo que tiene un fondo social, ¿no? Las mujeres blancas son las que tienen acceso a los sistemas de salud, tienen acceso a los hospitales, se pueden hacer exámenes clínicos con mayor facilidad, ¿sí? En relación a la mortalidad, se ha visto que no hay una relación significativa, pero sin embargo hay otros estudios que lo han identificado en una forma ligeramente más aumentado en las afrodescendientes, pero esto también tiene un tema social. Las afrodescendientes tienen menor acceso a los sistemas de salud en estos países, pero también se ha visto que en los países más pobres, por ejemplo en África, la mortalidad por cáncer de tiroides es mayor que en otros países. Y tiene mucho que ver con los accesos a los sistemas de salud. Vemos que también el cáncer de tiroides se ha observado en los países más desarrollados, como lo comentaba, y esto tiene que ver mucho con el acceso a los sistemas de salud. Estos países tienen la medicina más descentralizada, por lo tanto pueden coberturar mayor cantidad de personas que pueden acceder a sus sistemas de salud y por lo tanto hacerse chequeos en estos países es más fácil que en los países donde hay más pobreza. Entonces, es por eso que vemos mayor cantidad de casos de cáncer en estos países. No nada más cáncer de tiroides, también cáncer de mama, cáncer de próstata también, por ejemplo. Pero también hay un tema geográfico muy importante. Vemos que en algunas zonas montañosas, en México, por ejemplo, y en Sudamérica, en zonas andinas, como por ejemplo Colombia, Ecuador, en Perú también, vemos que es más incidente el cáncer de tiroides. Esto obedece a un tema de deficiencia de yodo en estas zonas, y por lo tanto mayor predisposición para bocio tiroideo, disminución de la síntesis de las hormonas tiroideas. Esto conlleva un aumento de la TSH, que es lo que produce un estímulo para el desarrollo de la tiroides, estimula más a la tiroides y esto es un factor de riesgo muy importante para cáncer de tiroides, el aumento de la TSH. Y es por eso que se ha planteado esto como explicación, ¿no? Uno de los factores de riesgo más documentados y demostrados en relación a factores de riesgo modificables es la exposición a radiación. La exposición a radiación se ha estudiado durante muchísimos años y se ha visto que las dosis altas de radiación están asociados a cáncer de tiroides y a cáncer de tiroides agresivo. ¿En qué personas podemos identificar más esto? En pacientes que han sido sometidos por temas médicos a una radioterapia. El ejemplo más común son los linfomas cervicales. Dentro del campo de radiación está la tiroides y por lo tanto
la tiroides recibe su dosis de radioterapia. El mayor riesgo empieza a partir del 5º al 10º año de haber culminado la radioterapia, con un pico máximo entre los 30 y 40 años después de haber culminado la radioterapia. La dosis que se ha estudiado como riesgo es de 100 hasta 500 miligramos, que es lo que equivale a las dosis que recibe un paciente que está sometido a este tipo de tratamientos. Entonces, los linfomas son cánceres comunes en la infancia y en la adolescencia, y por lo tanto, bueno, estas personas o este grupo de edad es muy vulnerable a este factor de riesgo. Otro también muy documentado han sido los desastres nucleares, como bien saben muchos de ustedes, el de Chernobyl, el de Fukushima también, y se han documentado el seguimiento que se han tenido estas poblaciones y también los efectos de las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces se han documentado varios estudios de corte largos que han durado durante 20 o 30 años, y se ha visto que la exposición intraútero que se ha tenido en relación a la radiactividad y también la exposición durante la infancia y la adolescencia conlleva mayor riesgo de cáncer de tiroides agresivo, ¿sí? Entonces, es por eso que se planteaban las monitorizaciones de forma activa o de una forma más agresiva en relación a mantener estas poblaciones bien chequeadas en cuanto a la relación de identificar nódulos tiroideos. Pero esto fue muy cuestionado en muchos estudios, donde al realizar tan exhaustivamente esta monitorización, esto conllevaba también al aumento de identificar nódulos subclínicos que no necesariamente estaban vinculados con la radiación. Entonces, el aumento de casos de cáncer de tiroides subclínico empezó a elevarse después de estas monitorizaciones. Entonces, se cuestionaba si era un efecto directo de la radiación o era un efecto de un tamizaje exagerado en esta población. Entonces, esto es lo que actualmente se debate en muchos estudios, ¿no? Posteriormente también tenemos a la obesidad como un factor de riesgo muy importante para cáncer de tiroides. Vemos que aproximadamente el 30% de los casos de cáncer a nivel mundial están provocados por la obesidad. La obesidad está asociada con 13 tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de tiroides, y la explicación biológica obedece a la misma explicación biológica con los otros tipos de cáncer, que está muy vinculado con el tema hormonal. La obesidad, vemos que está aumentado varias hormonas que están asociadas con proliferación celular. Una de las más importantes es el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. Este factor de crecimiento actúa en diferentes tejidos, en cáncer de mama, en cáncer de colon, y vemos que también en cáncer de tiroides, ¿sí? Además de que suscita un estado proinflamatorio que también conlleva a la predisposición o al desarrollo de varios tipos de cáncer. Y también una de las causas por las cuales se puede descubrir un cáncer de tiroides agresivo o avanzado en obesidad es también porque se dificulta mucho la exploración física. No es muy factible el poder palpar adecuadamente el cuello y se puede pasar desapercibidos nódulos que con el tiempo se van desarrollando. Por lo tanto, debido a la obesidad, únicamente se pueden diagnosticar de forma clínica o de forma palpatoria cánceres que ya han alcanzado un tamaño bastante considerable y por lo tanto son considerados dentro de los cánceres avanzados. Otro también muy asociado es el hipotiroidismo o las patologías tiroideas autoinmunes. Si bien, como lo comentaba, el aumento de TSH, que es lo que condiciona el hipotiroidismo primario, es lo que conlleva también al aumento del estímulo constante de las células tiroideas para su crecimiento y por lo tanto mayor predisposición para el desarrollo de cáncer. Se ha también sugerido o demostrado en algunos estudios, pero no de una forma 100% concluyente, enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto,
que produce una zona de un estrés oxidativo bastante considerable por el mecanismo inflamatorio, y ese estrés oxidativo conlleva a la afectación del material genético de las células tiroideas, que condiciona un mayor riesgo para cáncer de tiroides. Si bien en muchos estudios, sobre todo en la actualidad, se ha descrito el papel de los disruptores hormonales, que son originados por contaminantes ambientales, entre ellos pesticidas como los bifenoles o los herbicidas, donde podemos encontrar también estas sustancias químicas que pueden actuar directamente en el sistema corporal a través del estímulo constante, simulando el papel de algunas hormonas y por lo tanto estimulando la proliferación celular por este tipo de sustancias. Entonces, si vemos también que hay personas de nuestra comunidad o de nuestro país que se exponen constantemente a herbicidas, a pesticidas y también a ciertos hidrocarburos. Si bien el cigarro se ha visto que se asocia con cáncer de tiroides de forma inversa, otro tipo de contaminantes industriales se ha asociado con un mayor riesgo. También actualmente se están describiendo el papel de los microplásticos que están contaminando cada vez más el mar, y por lo tanto los peces, que obviamente los consumimos constantemente a través del ceviche o de muchos platillos que son muy importantes acá en el Perú, bueno, están siendo contaminados por estos microplásticos y que también conllevan este efecto de carcinogénesis en algunas patologías, ¿no? Entonces, es muy importante que tomemos conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en relación a los factores de riesgo para cáncer, ¿no? También se ha visto que la exposición a radiológica durante procedimientos, por ejemplo, los niños, es muy común que vayan al dentista por algún tema de ortodoncia o por algún tema de picadura de dientes, se sometan constantemente a exámenes dentales a través de radiografías panorámicas. Entonces, esto conlleva también dentro del campo de la radiación está la tiroides. Y bueno, gracias a estas observaciones, ya actualmente el Colegio de Radiología, el Colegio Americano de Radiología, dispuso que se usara en el caso de estas radiografías un protector para la tiroides. Yo, por ejemplo, en una anécdota, yo de niño era sometido a este tipo de exámenes y nunca se me protegía la tiroides, sino ahora recién que fui con el dentista me ordenó este tipo de estudio y recién me estaban poniendo un protector de plomo, ¿no? Entonces, esto también es un factor de riesgo que se documentó en otros estudios y que se ha visto y que es por ello que ahora se recomienda proteger la tiroides cuando se hacen estos procedimientos. Y otro también muy importante es los exámenes médicos rutinarios. Muchas mujeres, como bien lo explicaba anteriormente, se someten a estudios de rutina y esto conlleva a ecografías de tiroides, ¿no? Y estas ecografías de tiroides, si bien muchos nódulos se pueden descubrir de manera subclínica gracias a este procedimiento de la ecografía, bueno, también es contraproducente el estar realizando sobrediagnósticos, como bien lo voy a explicar más adelante, y es por eso que debemos de tomar conciencia sobre la indicación constante de hacer estos exámenes radiológicos, pero esto también conlleva un aumento de la incidencia de cáncer de tiroides. Y también hemos visto que en los últimos años se ha mejorado la cobertura a través del SIS, del Sistema Integral de Salud, y de coberturas de seguros en otros países, que esto también facilita más la atención médica. Y bueno, esto conlleva también a la probabilidad de diagnosticar más tipos de cáncer, entre ellos cáncer de tiroides, ¿no? Y no olvidar que lo más importante es comprender la biología tumoral del cáncer de tiroides. Si bien sabemos que la mayor parte de los cánceres de tiroides diagnosticados son los papilares, estos son los menos agresivos
y por lo tanto esto conlleva a una mortalidad muy baja respecto a otros tipos de cáncer. Sin embargo, es muy importante el conocer o el identificar qué cánceres subclínicos me pueden desarrollar cánceres agresivos en un futuro y darles un tratamiento oportuno y por lo tanto tener un verdadero impacto en la mortalidad por cáncer. Entonces, dentro de la epidemiología o los cambios epidemiológicos que han habido durante los últimos años, en donde hemos visto un incremento del cáncer de tiroides en las últimas 4 décadas, donde se ha triplicado los casos de cáncer de tiroides debido a los exámenes que se les está haciendo a la población general, vemos que también hay otros tipos de factores que condicionan esto. Son factores genéticos, ¿sí? Se ha visto que algunos síndromes familiares y también la mejoría en los accesos a los sistemas de salud para un diagnóstico oportuno. Y esto, bueno, ha mejorado con el paso de los años. Bien, ¿cómo estamos en relación a la epidemiología del cáncer de tiroides a nivel mundial? Vemos que el cáncer de tiroides, si bien no es de los más frecuentes, pero sí es importante que lo conozcamos, puesto que es uno de los cánceres que más afecta a la mujer y en mujeres jóvenes, ¿sí? Representa el 1% de los casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial. La mayor parte de estos casos está representado en Norteamérica, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá. En Latinoamérica vemos a Brasil, Ecuador, Colombia, Centroamérica vemos Nicaragua, Costa Rica. Y bueno, esto está muy explicado, muy influenciado también por temas de acceso a los sistemas de salud, pero por ejemplo en Costa Rica también tenemos un tema de minerales asociados a actividad volcánica que también se han descrito como factor de riesgo para cáncer. Esto lo vemos también en Sicilia, en Catania, en Italia, que es una provincia de Sicilia, donde se ha visto también mayor aumento de los casos de cáncer de tiroides, en Hawái también, por ejemplo. ¿Sí? Europa tenemos varios casos de cáncer de tiroides. Vemos que en Corea del Sur, en Australia, en China, etc. Entonces, ¿qué es lo común que vemos en todos estos países? Es que son países desarrollados, que hay buen acceso a los sistemas de salud, por lo tanto, esto conlleva más diagnóstico de cáncer de tiroides. ¿Sí? Es el quinto cáncer más diagnosticado en la mujer y es el segundo cáncer más diagnosticado en mujeres menores de 45 años, seguido del cáncer de mama. ¿Sí? Es el cáncer endocrinológico más frecuente y el que se lleva la mayor tasa de incidencia a nivel mundial es Corea del Sur, y ahorita voy a explicar en unos momentos por qué. ¿Sí? Corea del Sur ha liderado la incidencia del cáncer de tiroides durante muchísimos años y es por un tema de tamizaje. Más que de factores de riesgo, es por un tema de tamizaje que ellos implementaron. Actualmente ya lo han revocado dentro de sus programas de tamizaje, pero esto ha tenido el efecto de que han diagnosticado bastante cáncer de tiroides que han caído en un sobrediagnóstico. Y los sitios o los países donde vemos menos cáncer de tiroides son los países más pobres, que son representados por los países africanos. Por ejemplo, en Malawi tenemos una tasa de 1 por cada 100,000, ¿sí? Y esto, bueno, tiene que ver mucho con el tema de que no se tiene acceso a los sistemas de salud. Ahora, en relación a la mortalidad, si se fijan, es muy diferente a la incidencia en la mayor parte de los casos. Si bien vemos que Estados Unidos, Canadá, Australia tienen una mortalidad bajísima respecto a la incidencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la mayor parte de sus casos se han tratado de forma adecuada, ¿sí? Pero ¿qué pasa en aquellos países donde no ha habido mucha diferencia entre la incidencia y la mortalidad?
Es decir, que a pesar de que el cáncer de tiroides es un cáncer no tan agresivo como otros tipos de cáncer y que la mortalidad no es tan alta, pero comparado con otros países estamos dentro de esa mortalidad. Por ejemplo, el Perú es uno de los países que tiene más mortalidad a nivel mundial, junto con otros países como África. ¿Qué característica tenemos acá? Que el cáncer de tiroides avanzado necesita de tratamiento con radioyodo, ¿sí? Entonces, muchos de los países en donde tenemos la más alta mortalidad no se tiene acceso a este tratamiento. Por lo tanto, la deficiencia de centros de medicina nuclear en estos países conlleva también a mayor mortalidad. Por lo tanto, una de las soluciones que se le debe de proponer para disminuir la mortalidad por cáncer de tiroides es precisamente tener más centros de medicina nuclear, ¿sí? Entonces, la mortalidad de cáncer de tiroides, si bien está representada solo por el 0.6% de todas las muertes por cáncer, de vida a 5 años es del 98.5% y a 10 años del 94.7%. Es decir, que es un cáncer que afortunadamente por la biología tumoral no es tan agresivo como otros tipos de cáncer. Sin embargo, la afectación de mujeres jóvenes que están en una edad económicamente activa, es importante el realizar intervenciones adecuadas para su tratamiento. ¿Cuál es la situación del cáncer de tiroides en Latinoamérica? Si bien vemos que la mayor parte de los países, una de las condiciones es la geografía. Por ejemplo, México tiene zonas montañosas, Colombia, Ecuador, Perú tiene también sus zonas montañosas que también conlleva como un factor de riesgo por la deficiencia de yodo en este tipo de poblaciones. Vemos que el Perú tiene una tasa de incidencia de 7.1 por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Que es uno de los países con mayor incidencia. No es el de mayor incidencia, pero está dentro de los más frecuentes, ¿no? También hay que tomar en cuenta los registros de cáncer que se tienen. Se han mejorado los registros de cáncer en los últimos años, que eso también conlleva un aumento de la incidencia de casos de cáncer. La mayor parte de los registros a nivel nacional corresponden a Lima y Arequipa, que está sobre representado la cantidad de casos que vemos acá, ¿no? Y en relación a la mortalidad también vemos que en Latinoamérica, México, el Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua tienen los casos, la mortalidad más alta en relación a otros países. Si bien no alcanza ni el 1 por 100,000 habitantes, sino generalmente es menor a acá alcanza el 0.89 por cada 100,000. Y bueno, como les decía, muchos de los motivos por los cuales hay esta mortalidad es porque no se tiene acceso a los sistemas de salud de las personas que tienen mayor afectación. Que en este caso, la mayor parte de las personas afectadas viven en la sierra, corresponden a las zonas geográficas de los Andes y por lo tanto también tienen menor acceso a los sistemas de salud. ¿Cuál es la situación a nivel nacional? Si bien es el 9º lugar a nivel nacional en ambos sexos, pero es el 4º lugar a nivel nacional. Si bien vemos que en la mujer joven menor de 45 años es el 3er lugar después del cáncer de mama y del cáncer de cuello uterino, que son los de mayor frecuencia. Pero sin embargo la mortalidad es mucho menor si lo comparamos con estos tipos de cáncer y esto obedece mucho a la biología tumoral, ¿no? En relación al sexo y a los rasgos étnicos en cuanto a la raza, vemos que a nivel mundial el 30 al 50% de las personas podemos tener nódulos tiroideos y nunca nos vamos a dar cuenta. Es decir, tenemos nódulos tiroideos subclínicos, ¿sí? Pero no necesariamente todos vamos a desarrollar un cáncer de tiroides agresivo o vamos a desarrollar un cáncer de tiroides clínicamente evidente, ¿sí? Y eso ha sido descrito en estudios donde se han observado en autopsias incidentalmente nódulos tiroideos que tienen características carcinogénicas.
Las mujeres tienen una mayor proporción respecto a los hombres de 1.4 hasta 1.6 veces más que los varones, ¿no? Y como les comentaba, más es un tema de tipo de estilo de vida en relación a los chequeos médicos, pero también hay un vínculo hormonal respecto a los receptores hormonales que se han descrito en algunos estudios, ¿no? Esta explicación en relación a que, o el que se va más de lado en relación al estilo de vida en cuanto a los chequeos médicos, está muy asociado porque no hay diferencia en la mortalidad en relación a hombres y a mujeres, y es por eso que se ve que es más incidente el cáncer de tiroides en mujeres porque acuden más a chequeos que el hombre, ¿no? Vemos que el crecimiento del cáncer de tiroides ha sido mayor en mujeres que en hombres, pero la raza en donde se ha visto más es en la población negra, ¿sí? Y eso es porque los negros, bueno, los afrodescendientes han tenido cada vez más acceso a los sistemas de salud y por lo tanto mayor oportunidad de diagnosticar un cáncer de tiroides, ¿sí? Pero este incremento va de lado porque se han hecho más exámenes en las mujeres que en los hombres. A nivel mundial se ha visto que la mayor prevalencia es en las mujeres de raza blanca, como les comentaba, porque tienen mayor acceso a los sistemas de salud y porque este tipo de raza está más representada en los países más desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, ¿sí? No hay diferencia en cuanto al cáncer avanzado respecto a la raza, pero sí se ha descrito, como les comentaba inicialmente o en diapositivas anteriores, que hay un ligero aumento en la mortalidad en los afrodescendientes y esto está muy descrito en relación a la pobreza, acceso a los sistemas de salud, que es una característica de los países africanos, ¿no? Las mujeres acuden rutinariamente a hacerse exámenes médicos debido a que están ya en edad reproductiva, quieren embarazarse, se hacen exámenes, se embarazan, acuden a sus controles prenatales o están en la menopausia y están vigilándose constantemente con el ginecólogo. La presentación clínica más frecuente son los microcarcinomas en un 50% de los casos y la media de medida más frecuentemente encontrables entre los 4 y 7 milímetros, que es el tamaño más frecuente, es decir, que no son clínicamente palpables y que se descubren por ecografías. O sea, la mayor parte de los casos de cáncer de tiroides a nivel mundial son descubiertos por ecografía. Nódulos entre 1.1 y 2 centímetros equivalen al 30% y mayor a 2 centímetros, 20%, que son los cánceres de tiroides que pueden estar localmente avanzados o avanzados, que son mucho menos frecuentes. El 87% de los casos son atribuidos a carcinomas papilares. Debido a este incremento de los casos subclínicos de cáncer de tiroides y al comportamiento que no obedece a una agresividad, que no justifican cirugías tan radicales como la tiroidectomía, o que se han visto que no es necesario hacer cirugías tan radicales, en el 2017, la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, implementó o aconsejó, planteó el manejo expectante de los microcarcinomas a través de vigilancia activa, ¿sí? Pero todavía no se comprende al 100% la biología tumoral del cáncer de tiroides y actualmente constituye un reto el poder identificar qué cánceres de tiroides van a ser agresivos y que ameritan un tratamiento radical y cuáles otros únicamente van a ser suficiente el vigilarlos y evitar tiroidectomías innecesarias, porque condenamos a las pacientes a tomar tiroxina de forma permanente, ¿no? Que no es lo adecuado. Entonces, incluso vemos en este estudio, publicado en el 2013, donde vemos el aumento en las últimas décadas en relación a los cánceres de tiroides y vemos que el papilar es el que está aumentando constantemente y del papilar, obviamente, los microcarcinomas. A partir del año 2000 hubo un incremento bastante dramático en la incidencia de cáncer de tiroides. Y esto conllevaba a los sobrediagnósticos. Ahora,
Particularmente acá en el Perú, que ha ido sucediendo en los últimos años, del 2005 al 2015, se ha publicado un estudio en el 2019 donde describía la tendencia epidemiológica del cáncer de tiroides entre el 2005 y el 2015. Entonces se vio que hubo un incremento de 4.7 hasta 15.2 por cada 100,000 habitantes. O sea, hubo un incremento muy dramático de lo que eran los casos de cáncer de tiroides. El mayor incremento fue asociado en la costa y la mayor mortalidad en la sierra. Los grupos de edad de mayor afectación eran entre los 30 y 60 años de edad y la mortalidad impactó más a los mayores de 60 años, ¿sí? Hubo un incremento anual muy dramático entre el 2014, como vemos acá en la gráfica, al 2016, ¿sí? Y la explicación más allegada o la que se puede explicar mejor esto es que se mejoraron los registros de cáncer a nivel nacional, ¿sí? En esta etapa es cuando se mejoraron los registros y esto conllevó a mayor identificación de casos de cáncer. Entonces, si bien vemos que también ha impactado o ha habido una tendencia en relación a la mortalidad, si bien vemos acá la gráfica a nivel nacional y la comparamos con costa, sierra y selva, la costa la vemos de un color un poquito intermedio, de un color más claro, de forma intermedia la sierra, y la selva la vemos de color negro. En la selva tenemos menor casos de cáncer de tiroides, en la costa vemos de manera intermedia y lo más frecuente o la mortalidad impactó mayormente en la zona de la sierra. Como les comentaba, en la sierra es donde se ven los casos de cáncer más avanzado de tiroides. Por lo tanto, tienen menos acceso a los sistemas de salud por el tema de la pobreza y también por el tema geográfico. Entonces, vemos acá que también la evolución del cáncer de tiroides en relación a la mortalidad por grupos de edad, ¿sí? Entonces, vemos que la tendencia de la mortalidad se mantuvo por grupos de edad, ¿sí? No hubo un mayor impacto en relación a esta. Entonces, se empezaron a describir cuáles eran los cambios que se habían observado a lo largo de los años en relación a la mortalidad. Entonces, si bien la mortalidad estaba representada por el 0.8% de todas las muertes por cáncer a nivel nacional, de los 30 a 60 años hubo la mayor prevalencia y el mayor impacto en la mortalidad de mayores de 60 años. Y esto también era una explicación, era que había una mejor cobertura en la atención en la salud para el aumento de los casos. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que vivían en la sierra son de zonas muy pobres y por lo tanto no tienen acceso a los sistemas de salud y por lo tanto no podían acceder a un tratamiento. En este caso, en los casos avanzados de cáncer de tiroides que ameritaban radioyodo, no tenían la forma de tener acceso a ese tratamiento porque no había el acceso a medicina nuclear en ellos y por lo tanto, bueno, estos pacientes fallecían, ¿no? También se vio una explicación debido a un incremento de la obesidad y de la diabetes. Y bueno, como les comentaba, la creación del Programa Estratégico Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer en el año 2010, que esto mejoró los registros a nivel nacional a través de los registros poblacionales de Lima, Arequipa y de Trujillo. Entonces, se vio que la mayor parte de los casos obviamente estaban representados en el departamento de Arequipa con la mayor mortalidad, ¿no? De 1.31 por cada 100,000 habitantes. Esto es la mortalidad. Y también por Apurímac, ¿sí? O sea, la zona de la sierra es donde estaba más afectado por mortalidad. Ahora, en relación al INEN, en el INEN, ¿cuál es nuestra experiencia? En relación al cáncer de tiroides, vemos que ha estado aumentando conforme va pasando los años. Vemos que el grupo de edad de mayor afectación es entre los 30 y 49 años de edad, ¿sí? Es la mayor afectación. Y vemos que la mujer es también donde vemos los casos más frecuentes de cáncer de tiroides, ¿sí? El cáncer de tiroides ha aumentado constantemente y esto es también debido a la mejora en el acceso a los sistemas de salud en la mayoría de los casos, que esto ha mejorado con los años, ¿no?
Sin embargo, no es suficiente todavía, sobre todo en las zonas inaccesibles. Y el carcinoma papilar de tiroides es el cáncer más frecuentemente diagnosticado, ¿no? Y esto, bueno, a través de los años del 2009 hasta el 2019. Ahora, en relación a la población de alto riesgo, ¿qué es lo que se tiene que hacer en relación a la monitorización o tamizaje en estas zonas? Si bien ha habido diversas publicaciones, sobre todo en lo visto en los desastres nucleares en Chernobyl, en Fukushima, se han estudiado diferentes cortes y se han hecho recomendaciones en general, ¿no? Se ha demostrado por décadas el efecto de la radiación en niños por el efecto de las bombas atómicas y de estos desastres nucleares. La exposición a metales volcánicos, como les comentaban, las zonas volcánicas, se ha visto mayor incremento de casos de cáncer de tiroides y también hay un incremento de casos de cáncer de tiroides diagnosticados en población menores de 19 años en Fukushima, de acuerdo a una publicación del 2017. Actualmente la IARC en el 2018 hizo una publicación sobre las recomendaciones de monitorizar en zonas de alto riesgo donde hubo desastres nucleares como Chernobyl, ¿no? Incluso Rusia en el 2020 publicó también cuestionamientos sobre la necesidad de hacer evaluaciones rutinarias en zonas de alto riesgo porque estaban sobrediagnosticándose o se estaba sobretratando casos de cáncer de tiroides que en realidad no ameritaba, y esto equivaldría a un aumento de los costos a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, ellos describían un sesgo que es el sesgo del síndrome de la víctima de Chernobyl, que es donde se sobreestimaban muchos casos de cáncer de tiroides en niños, es decir, se monitorizaban constantemente a niños que habían estado en zonas de riesgo y por lo tanto ellos se les hacía ecografías de manera rutinaria y por lo tanto se descubrían cada vez más casos de cáncer de tiroides subclínico y sobre todo durante la primera década después de los desastres nucleares. Antes de hacer programas de tamizaje es muy importante tener claros los criterios que implica el realizar un tamizaje. Entonces, para empezar, se deben de cumplir criterios donde la enfermedad debe de ser detectable con un tamizaje. El tamizaje se implementa en personas asintomáticas. No es lo mismo que diagnosticar. El tamizaje no es para diagnosticar, es para identificar una sospecha y corroborar el diagnóstico con biopsia, ¿sí? El tamizaje no es para diagnóstico y ese es un enfoque que es muy difícil a veces de entender, sobre todo a veces los que nos dedicamos a la parte meramente clínica, nos enfocamos muchas veces al tema diagnóstico, pero el enfoque es completamente diferente cuando hablamos de tamizaje. Entonces, la enfermedad debe ser detectable a través del tamizaje, es decir, que tenga un periodo subclínico bastante considerable, por ejemplo, en cáncer de próstata, cáncer de mama, en cáncer de tiroides, hay cánceres que no son tan agresivos y que el periodo de latencia, que es el periodo entre cuando se empieza a identificar la célula maligna hasta que se manifiesta clínicamente, este periodo de latencia debe de ser bastante amplio para yo poder identificar un cáncer por este método, que no es lo ideal muchas de las veces. ¿Por qué? Porque cuando yo implemento un estudio de tamizaje en personas asintomáticas, yo estoy teniendo mayor probabilidad de diagnosticar un cáncer en esta etapa de latencia. Y los cánceres que tienen una etapa de latencia más largo son los menos agresivos. Por lo tanto, si yo hago o implemento un sistema de tamizaje, voy a identificar más casos de cáncer no agresivo, ¿sí? La probabilidad es mayor. Por lo tanto, mayor riesgo de sobretratamientos y sobrediagnóstico. Es por eso que es muy cuestionable el implementar tamizaje en cáncer de tiroides. Y en otros tipos de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de próstata también actualmente el uso del PSA es el problema que se tiene actualmente y muchos ya no recomiendan el uso desmedido y indiscriminado del uso del PSA. El tema de la mamografía en carcinoma ductal in situ
las microcalcificaciones se han visto que muchas veces permanecen inalteradas durante muchísimos años sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica muy agresiva como lo que actualmente se recomienda en cáncer de tiroides, ¿no? Perdón, en cáncer de mama, que es resección local amplia, muchas veces biopsia de ganglio centinela, y esto conlleva muchas repercusiones en el posoperatorio, ¿no? Entonces, bueno, que la prueba de tamizaje esté disponible, en este caso la ecografía de tiroides esté disponible, ¿sí? Que haya garantía del acceso para este diagnóstico, es decir, que toda la población pueda acceder a este estudio, pero también que se le garantice a la persona que si es sospechosa, se le va a confirmar el diagnóstico con biopsia y que esa persona se le va a dar el tratamiento adecuado. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer acá en el Perú es que si estamos preparados para poder confirmar el diagnóstico de todas las personas que vamos a tamizar y si a todas las personas les vamos a dar el tratamiento que amerita, ¿sí? Entonces, esto obedece a un tema de infraestructura hospitalaria. Estudios deben de ser sustentados por ensayos clínicos aleatorizados donde se haya demostrado un impacto importante sobre la mortalidad por cáncer. Los beneficios de los estudios de tamizaje deben de superar los daños físicos que conllevan los estudios de tamizaje, que son los sobrediagnósticos y los sobretratamientos. Esto puede conllevar también mayor elevación de costos. El desarrollo adecuado de programas de salud a través de una adecuada infraestructura que aporte la información sobre la aplicación de estudios diagnósticos necesarios y seguimientos a la población que haya sido identificada como mayor riesgo. Análisis costo-beneficio y costo-efectividad son necesarios antes de implementar estudios de tamizaje. Consentimiento informado de la paciente de lo que se le va a realizar y cuáles son las posibilidades si es que al paciente se le diagnostica una sospecha de cáncer. Y demandar sustentablemente la necesidad de implementar un programa de tamizaje y que sea evaluado constantemente para ver el verdadero impacto sobre la mortalidad. Entonces, siempre es importante distinguir los dos enfoques del tamizaje, que es el tamizaje poblacional y el tamizaje oportunista. El poblacional es el que busca impactar en la mortalidad, en donde yo necesariamente tengo que cubrir sí o sí mínimamente el 60% de la población urbana y 40% de la población rural, ¿sí? El objetivo está en relación a la cantidad de población que yo tenga y a la infraestructura que yo tenga para poder realizar este estudio de tamizaje y que va a impactar directamente en la mortalidad y que se debe de basar en un programa bien estructurado de salud. El ejemplo clásico es la mamografía. La mamografía, actualmente el Ministerio de Salud lo recomienda a partir de los 50 años y hasta los 69 años, que son las edades de mayor riesgo de acuerdo a lo demostrado en la literatura mundial, donde se ha visto el mayor impacto en la mortalidad. Sin embargo, la infraestructura que tenemos para realizar la mamografía es demasiado limitante y por lo tanto no alcanzamos a cubrir la cantidad de mamografías anuales que serían necesarias. Por lo tanto, se estipula o ha habido estudios donde lo recomiendan trienalmente y esto es porque obedece un sistema de tamizaje poblacional. Desgraciadamente no se cuenta con la infraestructura suficiente para tener tamizaje poblacional a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el otro tamizaje que se hace? Es el oportunista. El oportunista donde no es que yo vaya a buscar a la población de manera activa, como lo es el tamizaje poblacional. El tamizaje poblacional, yo me aseguro que la población sí o sí se haya realizado el tamizaje y yo hago una invitación muy activa para que se hagan el tamizaje. El tamizaje oportunista, el paciente acude voluntariamente a hacerse el examen, no obedece a un programa bien estructurado de salud y va a depender de la infraestructura de la clínica o el hospital donde se realice el tamizaje. Por lo tanto, este tipo de tamizajes, el rango de edad suelen ser más flexibles y por lo tanto, en este caso, se puede recomendar, por ejemplo, en la mamografía a partir de los 40 años, que es cuando vemos
que de 40 a 50 años de edad es más frecuente el cáncer de mama a nivel nacional y por lo tanto, como no obedece a un sistema estructurado de salud, donde no dependo de la infraestructura nacional para hacer este tamizaje, sino de la infraestructura del hospital o de la clínica donde se va a atender el paciente, por lo tanto, recomiendo con un mayor rango de edad que se pueda realizar a partir de los 40 años. Este es un tamizaje oportunista. El paciente voluntariamente acude, a veces tienen algún síntoma y se les hace una evaluación clínica, pero no tiene un mayor impacto en la mortalidad porque yo no me estoy asegurando una cobertura mínima en estos casos, ¿sí? Esa es la diferencia entre tamizaje poblacional y tamizaje oportunista. Por eso hay mucho debate, porque si la mamografía se recomienda a partir de los 40 o a partir de los 50, y es correcto que lo recomienden a partir de los 50 años porque se está haciendo con un enfoque de tamizaje poblacional. Yo, por ejemplo, me tocó revisar la guía de salud en relación a tamizaje de cáncer de mama, y una de las recomendaciones que yo les comentaba en la guía es precisamente establecer los dos enfoques. Porque si tú te estableces en el tamizaje poblacional y no tienes la infraestructura, por muy bonito que te quede la guía, pues son guías que no se van a implementar nunca. Entonces tienes que hacer una guía también dirigida a un tamizaje oportunista para que se pueda implementar de la forma adecuada. Entonces, ya que sabemos más sobre el tamizaje, en qué consiste, cuáles son los tipos de tamizaje, entonces el objetivo particular es disminuir la mortalidad. ¿Cuáles son, qué es lo que busco con el tamizaje? Detectar una lesión preneoplásica, por ejemplo, en cáncer de cuello uterino el objetivo es detectar las displasias, cáncer de colon, pólipos displásicos. O detección de un cáncer subclínico, por ejemplo, un cáncer de mama, un carcinoma ductal in situ a través de microcalcificaciones, cáncer de próstata, cáncer de subclínico, o cáncer de tiroides, que son cánceres subclínicos. Entonces, en este caso, cáncer de tiroides, me interesa detectar un cáncer subclínico. Pero si yo hago esa detección de un cáncer subclínico y de un cáncer que muy posiblemente no se vaya a manifestar clínicamente nunca durante el periodo de vida de la persona, estoy pudiendo caer en un sobretratamiento y en un sobrediagnóstico, que es muy importante considerarlo dentro de la biología tumoral del cáncer, ¿sí? Se ha demostrado que el 11% de los cánceres diferenciados de tiroides van a permanecer estables durante toda la vida, ¿sí? Durante el tiempo. Entonces, que no es necesario hacer intervenciones tan agresivas en estos pacientes, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar los efectos adversos de los estudios de tamizaje, que son los falsos positivos. Entre más tamizo yo, más probabilidad tengo de tener falsos positivos y, por lo tanto, generar más ansiedad en los pacientes y, por lo tanto, mayor complicación en algunos casos de algunos procedimientos. Por ejemplo, las biopsias aspiraciones de la tiroides me pueden conllevar a hematomas, ¿sí? Pueden producir dolores crónicos en los pacientes. Muchas veces se hacen biopsias congelación y esto conlleva complicaciones postoperatorias en algunos casos, como sangrado, puede haber alteración en las cuerdas bucales o daño en las cuerdas bucales por el daño al nervio laríngeo recurrente, y produce disfonía en los pacientes, les hace tiroidectomía total a las personas y las condenas a depender de toda la vida de levotiroxina. Esto también incrementa más los costos por estudios que no son tan necesarios o que son innecesarios en muchos de los casos. Incremento más la cantidad de procedimientos diagnósticos y por lo tanto la mayor cantidad de secuelas. Entonces es muy importante considerar todos estos efectos adversos cuando yo implemento programas de tamizaje, sobre todo en cánceres que son indolentes. Es por eso que se discutió mucho el tema del tamizaje en cáncer de tiroides, qué tan conveniente es hacerlo en población de alto riesgo. Población de alto riesgo es la que se ha expuesto a radiaciones. Entonces, en desastres nucleares como Hiroshima, perdón, en Chernobyl, Fukushima, y los lugares donde se tenía el efecto de las bombas atómicas como Hiroshima y Nagasaki, se empezó a plantear la necesidad de hacer una monitorización de estas personas, sobre todo los que son niños y los que son adultos jóvenes. Entonces,
si yo hago un tamizaje en estas personas versus si hago una monitorización, ¿cuál es la diferencia de los dos? La monitorización la voy a hacer exclusivamente en personas de alto riesgo. El tamizaje se usa en personas sanas, es decir, personas asintomáticas, y es en la población abierta. En la monitorización, voluntariamente, las personas se hacen este chequeo cuando ya están previamente informadas de lo que se les va a hacer y de lo que se les pudiera hacer en el caso de que se demuestre o hubiera la necesidad de demostrar el diagnóstico. Es decir, biopsias o procedimientos que involucren algunas secuelas. En el caso del tamizaje, forma parte de los programas de prevención nacional. Por ejemplo, la mamografía, el tacto rectal, etc. La monitorización se toma la decisión en conjunto, la familia del paciente con el médico, y ya se toma una decisión en conjunto sobre si se hace el procedimiento o sobre si no se hace. En el tamizaje se asegura de una alta participación para la efectividad del programa. Y en la monitorización no hay evidencia científica sobre la efectividad de estos programas. En cambio, con los tamizajes sí hay evidencia científica y ya ha sido demostrado tanto en cáncer de mama, en cáncer de cuello uterino y en cáncer de colon. Por eso es muy importante también el saber la biología tumoral, porque también hay unos sesgos muy importantes en el tamizaje, que tenemos el sesgo de lead time y el de length time. El de lead time es el sesgo en el cual yo, al realizar estudios de tamizaje, aumento la probabilidad de diagnosticar cánceres subclínicos, porque la mayor parte de estos van a tener un periodo de latencia muy largo. Entonces, este periodo de latencia muy largo va falsamente a producir que yo le estoy haciendo un beneficio al paciente tratándolo de una manera oportuna, cuando en realidad ese cáncer nunca se hubiera manifestado clínicamente si yo no hubiera hecho ninguna intervención. Ese es el sesgo de lead time. Y el sesgo de lag time es cuando yo adelanto el diagnóstico incluso una década antes de que se manifieste clínicamente, y yo falsamente estoy pensando que le aumenté la sobrevida al paciente, cuando en realidad no le has hecho ningún favor o no has tenido mayor intervención en modificar la historia natural de la enfermedad, puesto que el cáncer se hubiera manifestado a la misma edad si tú no hubieras hecho esa intervención. Entonces, falsamente tú crees que les ha aumentado la sobrevida cuando en realidad no se ha aumentado absolutamente nada, y eso es un sesgo muy particular que se observa en cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de tiroides. ¿Cuáles son los, hablando del tamizaje cáncer de tiroides, cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta? El examen físico, por el mejor de los expertos, tiene una sensibilidad, de acuerdo a la descripción de varios estudios, es hasta el 40% en identificar nódulos de hasta 1.5 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, la sensibilidad tampoco es muy alta, y sobre todo esta sensibilidad disminuye si la persona es obesa. La ecografía, manejada por expertos que conozcan la terminología adecuada, los TIRADS, porque yo en lo personal batallo mucho a veces con las interpretaciones de los radiólogos, incluso con con expertos, incluso también en los citólogos que conocen los criterios de la ATA, manejan una exactitud del 86% los radiólogos en relación a las personas que van a necesitar una biopsia aspiración de tiroides. Y el conocimiento del Bethesda tiene una sensibilidad de hasta el 97% para identificar un cáncer de tiroides, una especificidad del 50.7% y una exactitud del 68.8%. Estas cifras es muy importante que las tomemos en cuenta cuando estemos analizando un nódulo tiroideo. Se los digo por experiencia propia. Es muy importante que no consideremos el 100% de sensibilidad tanto en las ecografías como en las biopsias para que nosotros tomemos una decisión en relación al tratamiento. Es muy importante tener una comunicación con el radiólogo y con el citólogo, porque la clínica es muy mandatoria para nosotros tomar la mejor decisión. Siempre es muy importante corroborar nuestros hallazgos con el citólogo y con el radiólogo
y que manejen la terminología adecuada. La Task Force se pronunció en relación al tamizaje de cáncer de tiroides en personas asintomáticas y debido a que conllevaba mucho sobretratamiento y sobrediagnóstico, se pronunció en contra de esta decisión, pero no lo manifestó en relación a la población de alto riesgo, ¿sí? Y también las sociedades internacionales que estudian los efectos del cáncer en poblaciones adolescentes y en niños también se manifestaron en relación a brindar opciones entre técnica palpatoria y ecografía, pero no hay un consenso en relación al tiempo de seguimiento y en la frecuencia de exámenes en poblaciones de alto riesgo. En relación a los síndromes familiares que también son consideradas población de alto riesgo, la poliposis adenomatosa familiar tiene un riesgo del 1 al 12% de desarrollar cáncer de tiroides. El síndrome tumoral amartomatoso, el PTEN, que se asocia a carcinoma medular de tiroides, tiene un riesgo de hasta un 35% de desarrollar cáncer de tiroides. El síndrome de Dicer tipo 1 tiene 16 veces más riesgo de un cáncer de tiroides que una población normal. Si se identifica a una paciente con un antecedente familiar de 2 o más personas de primer grado con cáncer de tiroides, este conlleva mayor riesgo y por lo tanto se considera población o una persona de alto riesgo. Por eso es muy importante incorporar en el interrogatorio los antecedentes familiares. Ahora, ¿cuál es la evidencia en relación al tamizaje en poblaciones de alto riesgo? Se han descrito 2 cortes muy importantes en Bielorrusia y en Ucrania en relación al al desastre nuclear de Chernobyl, en donde en el periodo comprendido entre en 1997 y el 2008 en Bielorrusia y la Corte de Ucrania, el seguimiento fue de 1998 al 2007, empezaron a observar o a justificar el tamizaje porque se identificaban cánceres muy agresivos y por lo tanto el hecho de que se pudieran identificar en etapas tempranas justificaba el tamizaje en estas poblaciones, ¿sí? Sin embargo, el grupo expert estuvo en contra del tamizaje por los daños potenciales que implicaba. Sin embargo, en zonas de alta dosis de radio, en donde hay una dosis entre 100 y 500 miligrays, se recomienda hacer la monitorización continua. ¿Cuál es la experiencia del tamizaje en cáncer de tiroides en Corea del Sur? Como bien les comentaba al inicio en epidemiología, Corea del Sur es el que tiene mayor cantidad de casos de cáncer y esto es porque en el 2012 se reportó que el 23% de la población había participado en programas de tamizaje y esto es porque en los años 90 el cáncer de tiroides se incorporó dentro de los programas de tamizaje de cáncer. Y el periodo entre 1993 al 2011 se incrementó hasta 15 veces los casos de cáncer de tiroides. Y el impacto en la mortalidad fue demasiado leve. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban sobretratando cáncer de tiroides. Cuando yo veo que no hay un mayor impacto en la mortalidad por cáncer en los estudios de tamizaje que estoy implementando en un país, quiere decir que estoy sobretratando el cáncer y que debo de evitar estar dando tanto sobretratamiento. Por lo tanto, debo de detener mis programas de tamizaje, que fue lo que hizo Corea del Sur. Se alertaron en el 2012, donde veían el incremento tan dramático en los casos de cáncer de tiroides subclínico. Y en el 2014 se estableció en la Guía Nacional Coreana de Tamizaje para Cáncer, contraindicando el tamizaje de cáncer de tiroides con ecografía en personas asintomáticas. A partir del 2014 está contraindicado hacer tamizaje de cáncer de tiroides en personas asintomáticas. Entonces, la incidencia se redujo de 89.9 en el 2013 hasta 49.1 por cada 100,000 habitantes en el 2015. Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos visto en epidemiología del cáncer, del tamizaje, ¿cuáles son los retos para el futuro? Entonces, el principal reto de los clínicos es identificar cáncer de tiroides potencialmente agresivo y que amerite el tratamiento y que se pueda identificar en sus etapas iniciales. Ese es el principal reto. Y se tiene que comprender cada vez más los principios de biología tumoral del cáncer de tiroides para aplicarlos a la medicina de precisión.
Es decir, desarrollar más científicamente el poder comprender la biología tumoral, receptores hormonales o segundos receptores donde nosotros podamos comprender cuáles o ciertos marcadores tumorales que nos puedan ayudar a entender cuáles cánceres de tiroides van a ser agresivos y cuáles no tanto, y cuáles ameritan tratamiento y cuáles no ameritan tratamiento. Hay que establecer criterios con mayor precisión para identificar la población de mayor riesgo y establecer mejores pautas de monitorización y tratamiento. Actualmente, con el advenimiento de la inteligencia artificial que se va a aplicar en la radiología y en el diagnóstico por patología, entonces esto también va a mejorar bastante los criterios diagnósticos para nosotros tomar una mejor decisión, ¿no? Trabajar de manera enérgica en solucionar el problema de déficit de yodo en las poblaciones afectadas, por ejemplo, en las poblaciones altoandinas, en donde también se dificulta el acceso a los sistemas de salud. Y también muy importante es que se habiliten centros de medicina nuclear para el tratamiento de cáncer de tiroides avanzado, que esto conlleva una disminución en la mortalidad por cáncer de tiroides. Entonces, dentro de las conclusiones, podemos ya formular que el cáncer de tiroides se ha incrementado en los últimos 4 décadas por múltiples factores, que es lo que estamos analizando durante toda la charla, siendo la mayor parte por un tema de sobrediagnóstico e implementar métodos de tamizaje en personas asintomáticas. La mortalidad por cáncer de tiroides es mayor en los países que no cuentan con la infraestructura necesaria en salud para tratar cáncer de tiroides avanzado, es decir, centros de medicina nuclear. Y todavía es cuestionable la implementación de tamizaje en población de alto riesgo, siendo a la fecha recomendable la monitorización activa con el consentimiento de los pacientes. Y me despido con esta frase de Sócrates, en donde la verdadera sabiduría nos llega a todos cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Es decir, que cada vez avanzamos más en la tecnología y en la ciencia, y eso nos ayuda a comprender que nos falta todavía el entender más sobre la biología tumoral del cáncer, que esperemos que en un futuro muy próximo podamos entender mejor. Bueno, muchas gracias. Espero sus preguntas, espero que les haya gustado la exposición. Estoy atento a todas sus Bien, preguntas. excelente la ponencia del doctor Luis Álvaro Rodríguez. Vamos a ver por el chat, por favor. Quería comentarles que ahí en el Facebook, ustedes hay un link para que puedan inscribirse en el curso y también hacer sus preguntas al doctor Álvarez. Vamos a dar algunos minutos, doctor, para ver si hay algún interesado en algunas preguntas. Okay. Hay una pregunta del doctor Boris Villarreal. Dice, buenas noches, debido a lo menos frecuente de chequeos preventivos en varones, ¿esto impacta, dice, en el diagnóstico de forma más avanzadas? ¿Qué opina, doctor? Claro, un tema muy importante también es que se ha descrito que en el varón el cáncer de tiroides es más agresivo, ¿no? Si bien, como lo comentaba yo en la epidemiología, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero en los hombres también se ha identificado cánceres de tiroides más avanzados y se plantea mucho la necesidad de identificar el cáncer de tiroides en etapas subclínicas en este grupo de pacientes. Sin embargo, todavía la evidencia científica para nosotros recomendar el tamizaje en cáncer de tiroides no está 100% evidente, no es recomendable que se haga. Únicamente se hacen evaluaciones clínicas a través del examen clínico en caso de que el paciente tenga alguna sintomatología o si yo incidentalmente le descubro algún nódulo. Habitualmente las personas jóvenes son las que tienen más esta condición, ¿no? En las personas jóvenes es donde más se puede llegar a dar, pero únicamente lo que se plantea es que parte del examen de rutina, si es que se identifica algo durante la palpación, se le puede hacer un estudio complementario, pero no hacer de frente una ecografía de tiroides a toda la población masculina, ¿no? Otra pregunta, doctor. El
doctor Herrera pregunta, ¿cuál es el cuadro clínico o subclínico que ha visto con mayor frecuencia? Bueno, los cuadros, bueno, la principal causa por la cual yo recibo pacientes en la consulta es cuando se identifican por ecografía algún nódulo tiroideo sospechoso, sobre todo cuando son TRADS4 o TRADS5. Y estos nódulos a veces no son muy palpables, ¿no? Eh, Ese es la principal motivo por el cual viene un paciente por un nódulo tiroideo. No es porque lo sienta, sino porque se ha hecho una ecografía, tenía una molestia en el cuello y se hizo una ecografía. Pero los diagnósticos de cáncer de tiroides, los más frecuentes que yo hago es cuando yo examino al paciente, va a un chequeo preventivo y examino el cuello y le identifico un nódulo tiroideo y automáticamente le hago la ecografía y sale con un TRAD5 y se le hace la biopsia y ya sale un carcinoma papilar, ¿no? Entonces, la mayor parte de los cánceres diagnosticados, en este caso, en mi experiencia, es por examen clínico. La mayor parte de los casos subclínicos que son evidenciados por ecografía, no se les suele tomar biopsia, sino se les hace una vigilancia durante cierto tiempo, cada 6 meses, cada 3 meses, y si se observa un cambio muy drástico, se les procede a hacer la biopsia. Si no, únicamente se les mantiene como monitorización. Otra pregunta del doctor Boris Villarreal menciona, debido a los menos frecuentes de los chequeos preventivos en varones, ¿esto impacta en el diagnóstico en formas más avanzadas? Claro, el hecho de que los varones no acudan a hacerse sus chequeos preventivos también suele ocurrir de que se diagnostiquen cánceres más avanzados en estos, bueno, en varones. Sobre todo, muchas veces los adultos jóvenes son los que menos conciencia tienen sobre el chequeo, ¿no? Entonces, puede pasar desapercibido. Yo en lo personal detecto más cáncer de tiroides en mujeres que en hombres. En hombres es menos frecuente, pero los que he diagnosticado muchas de las veces han sido carcinomas medulares. Entonces, que son cánceres agresivos y muchas de las veces no tienen antecedentes familiares, ¿no? Por eso es muy importante que dentro del chequeo preventivo siempre hagamos una palpación muy adecuada del cuello. Sí, otra pregunta de la doctora Rocky menciona en el ATA, que es una sociedad pues, de la American Thyroid Association, menciona que la cirugía también depende de la elección del paciente. Es decir, que un Bethesda 2 se le podría operar si la paciente lo desea. ¿Eso incrementaría el diagnóstico o el sobretratamiento, disculpe? Claro, es uno de los preceptos que les comentaba, que dentro del cáncer de tiroides, el hecho de que tú tengas un cáncer no agresivo, los pacientes se les hace muy difícil el entender esto. Escuchan la palabra cáncer y automáticamente eh, lo ven desde el lado más grave, ¿no? Entonces, cuando tú le dices que a un paciente que tiene cáncer, no es difícil, no es, más bien, es difícil que lo maneje. Es muy, por más que le puedas explicar tú la biología tumoral, que no es necesario, vamos a vigilarlo. Si tú tienes ya una biopsia en donde ya le estás demostrando cáncer, en estos casos el paciente le tienes que explicar lo que se le va a hacer y cuáles son las posibilidades en relación a hacer un sobretratamiento. Cuando son nódulos eh, no carcinógenos, cuando son nódulos benignos y la paciente aún así quiere operarse, bueno, esa decisión tienen que tomarla en conjunto médico-paciente, pero obviamente sí se estaría haciendo un sobretratamiento y en estos casos, ¿no? Y que puede conllevar muchas consecuencias que son indeseables para el paciente si es que se maneja de forma rutinaria, ¿no? Si bien podemos decir, bueno, un caso no pasa, 2 casos, pero si lo haces con 200, 300 o 500 pacientes, va a haber algún momento que vas a tener una complicación, ¿no? Entonces, a eso se refiere el sobretratamiento. Muy bien, el doctor Juan Pari me consulta a partir de qué edad se podría empezar a hacer ya el tamizaje para pacientes con sospecha de cáncer de tiroides.
Bueno, como les comento, no se recomienda el tamizaje de cáncer de tiroides. Esto quiero que les quede muy claro. Cáncer de tiroides no se recomienda hacer tamizaje. O sea, se hace, únicamente está indicada la monitorización en personas de alto riesgo que hayan recibido radioterapia por algún tema médico, como les comentaba, los linfomas, que hayan recibido, por ejemplo, un linfoma cervical. Dentro del campo de radioterapia está la tiroides y, bueno, se ha irradiado la tiroides. Una persona que haya vivido en Ucrania o que haya vivido en Bielorrusia o que haya estado en Fukushima, en Nagasaki, durante un periodo mayor a 5 años, entonces, estas personas deben de ser monitorizadas a través de ecografías. En ellos sí está justificada hacer la ecografía, ¿sí? Ecografías de forma rutinaria que se pueden, no hay una pauta, pero bueno, se puede recomendar cada año o cada 6 meses de acuerdo a los hallazgos, ¿no? Si no se ve absolutamente nada, se puede hacer cada año. Si es que se observa algo, se puede hacer cada 6 meses y si hay un cambio muy notorio, se puede hacer un tratamiento, en este caso quirúrgico, para poder nosotros determinar la agresividad potencial que pueda tener en estos casos, porque ya se ha descrito en estudios que las personas que han sido expuestas a radiación tienen más probabilidad de desarrollar cánceres agresivos, cánceres de tiroides, por lo tanto se justifica la monitorización, pero tamizaje que estamos hablando en personas asintomáticas, sanas, que no son de riesgo, no se recomienda hacer tamizaje de cáncer de tiroides. La doctora Lely Ortiz pregunta cómo poder, en caso de abordar en caso de pacientes pediátricos, en la parte preventiva. Bueno, como les comento, en pacientes pediátricos únicamente se han sido expuestos a radiación. Nada más en estos casos hay que hacer una monitorización muy activa. Si no han tenido, no es necesario, o si han tenido familiares donde se pueda sospechar algún síndrome genético, en donde haya mayor riesgo, entonces en ellos también está indicada la monitorización con ecografía, pero únicamente pacientes de alto riesgo. Tamizaje no se hace. Muy bien, el doctor Eric Aucacusi pregunta, ¿cuál es la manifestación clínica más frecuente en el cáncer de tiroides en hombres? Y si el diagnóstico sale cáncer, el tratamiento más adecuado según su experiencia, ¿cuál sería? Ya. Bueno, en relación al diagnóstico, que es más mi área, es habitualmente con nódulo palpable. El nódulo palpable es el signo característico más importante. Habitualmente es un nódulo indurado. Muchas veces es fijo, pero también puede ser móvil. No identificamos habitualmente adenopatías, pero cuando hay cánceres agresivos, en la ecografía se pueden identificar adenopatías del grupo 6, por ejemplo. A veces suelen manifestarse como masas. Eso depende de la evolución, pero lo más típico es un nódulo aislado en la tiroides durante la palpación. En tratamiento yo no voy a entrar mucho en el tema porque no es mi especialidad, yo no soy cirujano de cabeza y cuello y este tema lo van a ver más adelante, ¿sí? Pero yo cuando era residente la mayor parte de los cánceres obedecían a una tiroidectomía total, ¿no? Pero bueno, Eh, esto se lo contestarán ya en otro tema que vean, que es sobre el tratamiento de cirugía. Sí, muy bien. Igual el doctor Johnny Barbosa pregunta en un paciente posoperado, no sé si también usted lo puede contestar, con tiroidectomía total en su control de 13 años, dice, encuentran antitiroglina elevada y tiroglobulina normal. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Creo que es una pregunta más para Claro, es muy de endocrino, sí, sí, especialidad. creo que Yo les sí. puedo compartir lo que yo veía como residente, pero no es mi área y esto lo van a ver más adelante. Pero habitualmente cuando tú tienes una sospecha, le puedes hacer un PET scan para ver los focos que puedan estar ocultos si es que no se evidencia durante una tomografía o una ecografía, ¿no? Entonces, se le hace un PET scan y ahí se determina si este paciente puede ser candidato a radioyodo o algún tratamiento de, este, de, de cirugía de rescate, ¿no?
pero como les comento, esta era mi experiencia de residente hace 5 o 6 años, así que ya posiblemente algunas de las pautas puedan haber cambiado, así que esta pregunta mejor resérvensela para el especialista en cabeza y cuello en las próximas charlas, ¿no? Muy bien, doctor. Le agradecemos nuevamente el nombre del Comité de Educación Continua, pues del Consejo Regional 3 de Lima, ¿no? Muy agradecidos por la excelente exposición. Bueno, esperemos contar con su presencia de repente en cursos futuros y nuevamente pues le reiteramos el agradecimiento. Muy bien, con esto vamos a dar por concluido pues este primer día del manejo del curso virtual de manejo del cáncer diferencial de tiroides. Muy bien, muy buenas noches. Gracias, Saludos. muy buenas noches. Gracias por la invitación. Hasta luego.